seguridad de redes Wi-Fi con los cifrados web, ¿cierto? WEP, WPA, WPA2, WPA3, ¿no? Seguridad de redes Wi-Fi. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos dice. A ver, redes Wi-Fi. Dice así. Redes Wi-Fi. Utilizar redes Wi-Fi es algo muy habitual hoy en día. Cada vez tenemos más dispositivos compatibles que nos permiten navegar sin la necesidad de utilizar el cableado. Sin embargo, esto también tiene ciertos riesgos relacionados con la seguridad. Si no tomamos las precauciones adecuadas, en este artículo vamos a hablar de los tipos de cifrado Wi-Fi que pueden ser inseguros y que deberíamos evitar. También daremos algunos consejos relacionados con potenciar la fiabilidad de las redes inalámbricas. Bueno, la verdad, las redes inalámbricas, como ustedes deberán saber, uno tiene ya en su casa y de repente pues utiliza el teléfono y de su red Wi-Fi ya pues no es necesario que utilice sus datos de Wi-Fi de su teléfono, sino de su casa, ya tienen información, ¿no? O de repente pues va a un restaurante o de repente va a un lugar público donde de repente pide la señal Wi-Fi y también se puede conectar porque cuando uno va, digamos, a consumir, sobre todo a un restaurante o se va a hospedar a un hotel, entonces le pueden dar la señal Wi-Fi para que usted no esté informado o esté conectado en la red, ¿no? Pero cuando uno se conecta a nivel de Wi-Fi, hay ciertas inseguridades, ¿no? No faltan ahí los crackers o los hackers que quieren estar pues detrás de las personas, sobre todo que están con sus tarjetas de pago o de repente que información importante de las empresas y que están detrás de esas personas para poder pues no sacar información y sacar provecho de eso. Entonces, como tenemos conocimiento de esto, hay que ver cuáles son los protocolos que nos permiten dar pues seguridad y a través de la historia de la informática vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué debemos proteger las redes Wi-Fi? Dice. Siempre que utilicemos una red Wi-Fi, debemos asegurarnos de que está correctamente protegida. De lo contrario, estaríamos dejando una puerta abierta a posibles intrusos que podrían atacar a todos los dispositivos que tengamos conectados en esta red. ¿Qué ocurre si utilizamos una red inalámbrica que no está protegida? Podemos tener problemas diversos, pero principalmente nos encontraremos con estas dos cuestiones. Vamos a ver cuáles son estas dos cuestiones. Primera, pérdida de velocidad. Es cierto que cuando uno pues tiene su Wi-Fi, a veces hay personas que tienen conocimientos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo sí puedo de repente filtrarme a una red, lo cual no se debe hacer, ¿no? Repito que el conocimiento que usted adquiera debe de ser para utilizarlo de buena fe, de manera horta, ¿no? De manera correcta. No utilizar, pues, datos como decir, no, mi vecino tiene Wi-Fi y en vez de que yo no contrato Wi-Fi, a ver si yo puedo filtrar. No, la verdad, no hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un delito. Entonces, no hacer eso. Entonces, pero no, ese es mi caso, pero hay otras personas que de repente sí están, ¿no? De repente quieren ver cómo poder acceder y de repente no pagar internet, ¿no? Y vamos a ver que aquí en este caso es este caso, ¿no? Que nos explica. Sin duda es una de las causas que podemos sufrir si tenemos intrusos en nuestra red Wi-Fi. Notaremos una disminución notable del rendimiento, de problemas de velocidad e incluso cortes a la hora de conectarnos. Esto podría afectar a todos los equipos que tenemos. Claro, obviamente, mientras en una red Wi-Fi se unan más dispositivos, la red se va a hacer más lenta, por lo cual, pues aquí la persona que paga el servicio se va a ver afectada. Bien, esa es la primera parte. La segunda, robo de información. Pero también podríamos sufrir consecuencias peores, como el robo de información. Mantener la seguridad en las redes es algo muy importante. Si tenemos intrusos en nuestra red Wi-Fi, podría estar recopilando información de nuestra navegación, así como llegar incluso a afectar a los equipos. Claro, es cierto, puede afectar a los equipos. ¿Qué pasa si de repente yo
me filtro a una red y entro a su máquina y de repente pues le puedo borrar información. O de repente me la puedo, como que dice, chuponear, ¿no? O grabar información y es importante, depende para mí, ¿no? Vuelvo a repetir, esas cosas no hacerlas, ¿no? Claro que con la experiencia que poco a poco de repente van a ir adquiriendo, van a llegar de repente a ese nivel, o de repente no, ¿no? Pero de todas maneras, si llegaran, por favor, no hacerlas, ¿no? Eso es lo que yo les recomiendo. Por esto debemos asegurarnos de que está utilizando siempre una red Wi-Fi protegida, pero no basta solo con las contraseñas que pongamos, hay que tener en cuenta un factor fundamental y que en muchas ocasiones se pasa por alto, y es por este tipo de cifrado de seguridad. No todos son fiables hoy en día, como veremos a continuación. Es cierto, hay una serie de cifrados que vamos a ver justamente en la parte superior de arriba, están esos protocolos que son los cifrados con los cuales vamos a ir protegiendo nuestra red, o han ido protegiendo nuestras redes Wi-Fi a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo. Vamos a ver que cada vez las personas van rompiendo estos protocolos, ¿no? O van inmiscuyéndose y se hace vulnerable. Y cada vez hay que crear otro tipo de protocolos porque las personas, aunque tú le digas que no hagan eso, siempre, pero siempre se filtran y rompen estos protocolos. Y por eso que cada vez hay que irlos poniendo más complicados estos protocolos. Sin embargo, a través de la historia de la informática o de las redes, vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Muy bien. Tipos de cifrados Wi-Fi inseguros, dice. El tipo de cifrado que elijamos para nuestra red Wi-Fi va a ser determinado para evitar ataques. Hay algunos cifrados que pueden explotarse y romper la contraseña, algo que podría dejar la seguridad y riesgo pues de tu Wi-Fi, puede dejarlo en riesgo, ¿no? Porque la mayoría quiere pues entrar, como digo, ¿no? No solamente de tu casa, pues imagínense que hay empresas, bancos o financieras que obviamente pues los hackers están ahí a la orden del día queriendo digamos, infiltrarse, ¿no? Y tratar de ver qué pueden hacer, ¿no? Muy bien, cifrado web es el primero, web de 64 y 128 bits, ¿no? Eso ya ustedes saben los bits que son a nivel de ceros y unos. Por eso es que la clase pasada yo les hice un repaso de los bits, ¿no? De las señales como la máscara de red, ¿sí? Del host, todo eso, ¿se acuerdan? Y luego también, pues, por eso les he enseñado la conversión, que ahora ojalá que me alcance la clase para enseñarles la conversión hexadecimal. Muy bien. Sin duda, estamos ante el tipo de cifrado más inseguro. Claro, porque es el más antiguo. Y totalmente obsoleto, dice. Tenemos aquí dos tipos de cifrado web de 64 y de 128 bits. Este último es superior, cuenta con una clave criptográfica mayor, pero realmente esto hoy en día sirve poco. No importa si estamos usando el cifrado web de 64 o de 128 bits. Va a ser de todas maneras inseguro. ¿Por qué se dice que es inseguro? Porque ya hay varios pues hackers o personas, como digo, ¿no? De malas en sí, porque no deberían hacer, que siempre están detrás de esto y lo van rompiendo, pues, ¿no? Digamos, la protección. Y por eso es que hay varios protocolos y cada vez va a haber más, va a haber más, va a haber más, porque siempre va a haber personas que van a seguir rompiendo la seguridad y van a tener, pues, como quien dice, la clave o la llave para poder ingresar, ¿no? Pero este es el primero, se sabe que ya está roto, ¿no? Ya está obsoleto porque ya varias personas lo han superado y pueden entrar, ¿no? Pero de todas maneras existe. Este tipo de cifrado fue lanzado en el año 1999, por lo que tiene más de 20 años. Desde entonces, lógicamente, todo ha cambiado mucho, mucho. En la actualidad, una persona con los conocimientos y herramientas necesarios puede romper el cifrado web. Claro. ¿Por qué? Porque es el más antiguo, ya lo conocen, ¿no? Sin muchas dificultades, incluso podría averiguar la contraseña apenas unos minutos, claro. Como vuelvo a repetir, ¿quiénes podrían hacer esto? Aquellas personas pues que conocen todo lo que es bajo nivel. O sea, el código binario, el código decimal, hexadecimal, y luego puede estar, digamos, como quien dice, decodificando, ¿no? La información
si vino así, va codificando y luego lo convierte pues al lenguaje natural y obviamente pues logra el proceso de descubrir, ¿no? Y esto ya está pues descubierto, porque desde el año 1999, imagínense, pues no, ya lo han roto, ¿sí? Continuamos. Seguimos con este. Hoy en día es raro encontrarnos con este tipo de cifrado, aunque podríamos verlo en routers más antiguos y dispositivos viejos que no son compatibles con los más recientes, siempre que nos encontremos con esta opción, ya sea en nuestra propia conexión o en una a la que no tenemos que acceder, deberíamos alejarnos y no usarlo, porque no es nada seguro, ¿sí? Entonces, de conocer, ¿no? Ese protocolo ya no es seguro, ¿sí? Porque ya la mayoría ya, pues, no, ya pudo lograr entrar, ¿no? Muy bien, vamos a ir al segundo protocolo, que es WPA, TRIP y AES, dice. Dice, muy pocos años después del cifrado web, surgió el WPA. Llegó como una actualización para evitar los problemas con el anterior cifrado. Esto fue en el año 2004, por lo que también estamos ante algo que cuenta con bastante tiempo. Los investigadores de seguridad, con el paso del tiempo, han ido encontrando vulnerabilidades que afectan a este protocolo de cifrado de Wi-Fi. Por ejemplo, la reutilización del vector de inicialización que permitiría romper una contraseña. Muy bien, entonces vemos que también este WPA es del año 2004, que también pues obviamente han podido ingresar, o sea, ya es vulnerable. En otras palabras, ya no es seguro tampoco, ¿no? Ya lo han logrado romper, quien dice, ¿no? Su protección. ¿Y quiénes lo hacen esto? Obviamente, pues los programadores, ¿no? Que obviamente saben, como vuelvo a repetir, todo lo que se refiere al bajo nivel. Bien, continuamos. Seguimos con este protocolo. En este caso podemos encontrarnos con dos opciones, WPA TKIP y WPA AES. El primero es totalmente inseguro y obsoleto. Es estándar el que apareció en primer lugar. En el segundo caso, estamos ante un cifrado posterior que utiliza AES. Sin embargo, este último también es inseguro. Y además hay que tener en cuenta que los dispositivos que son compatibles con esta actualización también lo son con el WPA2, o sea, más adelante hay otro mejor todavía, que vendría después, por lo que no es para nada aconsejable usar. Muy bien, bueno, ya saben que hay también ese protocolo y que también, pues obviamente ya lo han roto también, ¿no? Tanto el WPA como también vamos a ver el WPA2, ¿no? Muy bien, seguimos ahora con el WPA2 PSK de TKIP. Dice, el siguiente cifrado que también es inseguro hoy en día, el WPA2-SPSK TKIP, no es seguro, ya que aunque utiliza un estándar más nuevo, que es porque es WPA2, lo combina con un cifrado obsoleto, antiguo e inseguro, que es del TKIP. Por tanto, como pasa con el cifrado web, estamos ante una opción también insegura y que no deberíamos utilizarla. Es cierto que hoy en día sigue usándose en muchos casos por la mayor compatibilidad con dispositivos, digamos, más antiguos, ¿no? O más viejitos. Es cierto que obviamente se utiliza actualmente este protocolo, pero si, digamos, un banco, una financiera utilizaría este protocolo, ya sería, pues, se haría pues, un desfalco, yo creo, ¿no? Pero en una casa sí todavía lo utilizan porque no, claro, no habrá ataques, pero no muchos, ¿no? Y no de importancia, como quien dice. Pero sí este protocolo ya está roto, ¿no? O sea, ya, como quien dice, también pasaría a ser obsoleto, ¿no? Continuamos. Cifrados Wi-Fi más seguros en la actualidad.
Claro que ahora en la actualidad cada vez hay más seguros, ¿no? O sea, y después romperán este también y habrá otros más seguros. ¿Por qué? Porque si, de todas maneras siempre se tiene que proteger. Y esto que para que haya más seguridad, obviamente la ISO, ¿sí? Tiene que ponerse de acuerdo con las personas que crean, digamos, esta comunicación, ¿cierto? De los protocolos, porque es un conjunto de reglas o normas que se establecen, repito, para que haya una verdadera comunicación. Que se unan y cada vez entre ellos colaboran para hacer otro protocolo que sea seguro, cada cierto tiempo de años, ¿no? Cifrado de Wi-Fi más seguros en la actualidad, dice. Hemos visto que hay cifrados de Wi-Fi que son inseguros y podrían ser explotados por intrusos. Para acceder a la red siempre que sea posible, debemos evitar debemos evitarlos en nuestro router, pero también evitar de acceder a redes que cuenten con estos tipos de protocolos. Así mejorará la seguridad y evitarnos de problemas. Ahora vamos a ver algunos tipos de cifrados que sí son un poquito más seguros a la actualidad, ¿no? Vamos a ver cuál es. Bueno, tenemos el WPA2, que es el PSK AES, que es un poquito más seguro, porque también no es tan seguro, ¿eh? Pero sí más o menos, ¿no? Uno de los tipos de cifrados que todavía hoy en día siguen siendo fiables es el WPA2 PSK AES. Anteriormente vimos que el que utiliza el TKIP es inseguro, ya que se trata de un cifrado obsoleto y hoy en día puede romperse con las herramientas necesarias. Sin embargo, el que utiliza el AES sí es más fiable, o sea, un poco como quien dice más seguro. Esta es sin duda la mejor opción si no tenemos dispositivos compatibles con WPA3, que es el último estándar del que hablaremos a continuación, o sea, posteriormente, porque ese es en realidad el más seguro. Los equipos protegidos con el WPA2 del PSK AES van a estar protegidos adecuadamente en una opción de cifrado mucho más robusta y más segura. Pero a pesar que todavía ya, pues, ¿para qué les voy a negar? Ya lo han roto también, ¿no? Sí, ya lo han, como quien dice, descifrado. Pues, muy bien. Hay que indicar que los routers modernos suelen tener esta configuración de serie en muchos casos cuando simplemente ponen el WPA2 o WPA2PSK. En realidad utilizan AES o TKIP. De ahí que podemos estar un poquito más seguros, sobre todo con el AES, ¿no? Muy bien, entonces acá vemos que este protocolo, al menos, ¿no? Si ya lo han roto, pero todavía, pues, protege a algunas empresas, sobre todo, ¿no? Que quieren tener sus datos seguros, ¿no? Pero vamos a ver ahora el que en realidad, pues, sí hay, es más seguro, ¿no? Porque es el último, el WPA3. En este caso estamos ante el estándar más fiable. Es el último que tenemos disponible. Llega como sucesor del WPA2, principalmente después de los problemas que hubo hace unos años atrás con el crack o cracker, ¿no? Si sabemos quiénes son los crackers o los hackers. Utiliza cifrado de 128 bits. Además, sustituye la manera en la que se comportarían o, ¿sí? Compartían claves entre dispositivos, otorgando ahora una mayor fiabilidad. Obviamente que este es el último y aporta pues mayor seguridad, porque obviamente todavía no lo han roto, está vigente, y entonces sobre todo los bancos, las financieras, están con este tipo de protocolo. Pero no llegará porque no llegará el día, o va a llegar el día en que también puedan romper este protocolo y también sea vulnerable y tenga que volver a hacer pues otro tipo de protocolo, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice con este protocolo. El problema de WPA3 es que hoy en día no tiene una gran compatibilidad, aunque cada vez son más los dispositivos que podemos encontrar que funcionan correctamente con este tipo de cifrado. No obstante, sin duda va a ser la opción que nos acompañará durante los próximos años y que mantendrá a salvo en nuestras redes Wi-Fi. Muy bien, entonces aquí nos damos cuenta que, bueno, como la tecnología avanza,
Entonces, este protocolo es para, dice que no es tan compatible con los, digamos, dispositivos antiguos. Por eso es que hay incompatibilidad. Entonces, con los equipos modernos sí hay mucha compatibilidad, porque obviamente bueno, es uno de los últimos, ¿no? Y obviamente es uno de los que más ahorita está vigente y nos protege de alguna vulnerabilidad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver la última parte. En definitiva, elegir correctamente el cifrado Wi-Fi. Wi-Fi vamos a utilizar, dice, es muy importante, debemos evitar todos aquellos que están obsoletos y son inseguros, como los que hemos ido viendo. Es cierto que cualquier cifrado, por muy antiguo que sea, va a ser mejor que nada, obviamente. Pero claro, siempre que podemos toparnos con un intruso que cuente con las herramientas necesarias para atacarnos. Por ello, nuestro consejo es generar claves que sean totalmente fiables y hacer posible de utilizar cifrado WPA3 o en su defecto el anterior, pues no, WPA2, PSK o AES. Muy bien, entonces hasta aquí nuestro tema que nos ha tocado sobre seguridad de las redes. Espero que les haya agradado. Bien, y será hasta la próxima. Muy bien.